El restaurante Casa Paca, ubicado en una de las callejuelas más pintorescas que desembocan en la Plaza Mayor de Salamanca, era conocido no solo por su exquisita cocina tradicional castellana, sino también por ser uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. Entre sus paredes de piedra dorada, testigos silenciosos de siglos de historia, trabajaba Elena Hernández Ruiz, la hija del propietario, Francisco Hernández Martín, quien había convertido el establecimiento en un referente gastronómico de Castilla y León. Elena, con su cabello rubio perfectamente peinado y su presencia impecable, ocupaba el puesto de cajera del restaurante, aunque todos sabían que su verdadero papel era ser la princesa del lugar. Desde su privilegiada posición en la entrada del local, controlaba cada aspecto del ambiente social que se desarrollaba a su alrededor, cultivando cuidadosamente su imagen de joven sofisticada y relacionándose exclusivamente con los hijos de las familias más influyentes de Salamanca. Su mundo giraba en torno a las apariencias y las conexiones sociales. Entre sus amigos más cercanos se encontraban Victoria Sánchez, hija del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, y Alberto Torres, cuyo padre era un reconocido empresario local. Juntos formaban un círculo exclusivo que frecuentaba los lugares más elegantes de la ciudad, desde los bares de copas de la calle Van Dyck hasta los eventos culturales en el Palacio de Congresos. En la cocina del mismo restaurante, entre el aroma de los asados y el bullicio de las ollas, trabajaba Carmen García Santos, una joven de piel morena cuya sonrisa iluminaba cada rincón del lugar. Criada por su abuela Magdalena en el barrio del Oeste, Carmen había aprendido desde pequeña el valor del trabajo duro y la importancia de mantener la dignidad a pesar de las circunstancias. Su habilidad en la cocina era innata, y sus compañeros la adoraban por su disposición a ayudar y su capacidad para mantener la calma incluso en los momentos más estresantes del servicio. Sin embargo, para Elena, Carmen no era más que una sombra, alguien que existía únicamente para servir y que no merecía más atención que la estrictamente necesaria para dar órdenes. Cada vez que Carmen se acercaba a la zona de caja para consultar algo sobre los pedidos, Elena encontraba una forma de hacer notar su supuesta superioridad, ya fuera ignorándola deliberadamente o haciendo comentarios despectivos sobre su aspecto o su forma de hablar. «Carmen, ¿todavía no has aprendido a pronunciar correctamente cochinillo?», se burlaba Elena cuando la joven cocinera tenía que comunicarse con los clientes. «Quizás deberías tomar algunas clases de dicción, aunque dudo que puedas permitírtelas». A pesar de las constantes humillaciones, Carmen mantenía su dignidad y su profesionalismo, concentrándose en su trabajo y en el apoyo que recibía de sus compañeros de cocina, especialmente de Miguel, el jefe de cocina, quien veía en ella un talento excepcional y la protegía como a una hija. La tensión entre ambas jóvenes alcanzó un nuevo nivel, cuando Elena comenzó a planear su fiesta de cumpleaños número 25. El evento prometía ser el acontecimiento social del año en Salamanca, con una celebración que comenzaría con una cena en Casa Paca y continuaría con una fiesta en el Club Náutico del Tormes. Una tarde, mientras Carmen preparaba el famoso hornazo salamantino, Elena se acercó a la cocina con una sonrisa que no auguraba nada bueno. Con una falsa amabilidad que sorprendió a todos los presentes, se dirigió directamente a Carmen. «Carmen, querida, he estado pensando, mi fiesta de cumpleaños será este sábado y quiero que todo el personal del restaurante esté presente. Al fin y al cabo, somos como una gran familia, ¿no crees?». La cocina se sumió en un silencio tenso. Todos los que conocían a Elena sabían que aquella invitación inesperada escondía alguna intención maliciosa. Carmen, sin embargo, mantuvo su compostura y respondió con una educación que Elena no merecía. «Gracias por la invitación, Elena, pero tengo otros compromisos para ese día». «Oh, insisto», respondió Elena con un brillo peligroso en sus ojos. «Mi padre estará allí, y sabes lo importante que es para él que todo el equipo participe en las celebraciones familiares. No querrás decepcionarlo, ¿verdad?». La mención de don Francisco hizo que Carmen reconsiderara su negativa. El propietario del restaurante siempre había sido amable con ella, y rechazar una invitación que venía respaldada por él podría parecer una falta de respeto. Además,
Una pequeña parte de ella quería demostrar que no se sentía intimidada por Elena y su círculo social. «En ese caso agradeceré poder asistir», respondió Carmen finalmente, consciente de que acababa de aceptar participar en lo que probablemente sería una elaborada trampa social. Elena salió de la cocina con una sonrisa triunfal, dejando tras de sí un ambiente cargado de preocupación. Miguel, que había presenciado toda la escena, se acercó a Carmen con gesto paternal. «Ten cuidado, pequeña. Elena nunca hace nada sin una razón, y me temo que esta invitación no es una excepción». Carmen asintió, pero en su interior ya había tomado una decisión. Asistiría a la fiesta con la cabeza alta, demostrando que su valor como persona no dependía de la aprobación de Elena ni de nadie más. Lo que no podía imaginar era que aquella fiesta cambiaría su vida para siempre, revelando verdades que habían permanecido ocultas durante años en las antiguas calles de Salamanca. Los días previos a la fiesta de Elena transcurrieron en un ambiente de creciente tensión en Casa Paca. Carmen intentaba concentrarse en su trabajo, pero no podía evitar notar las miradas cómplices y las risitas contenidas entre Elena y sus amigos cada vez que visitaban el restaurante para ultimar los detalles de la celebración. La abuela Magdalena, con la sabiduría que solo los años pueden otorgar, observaba con preocupación cómo su nieta se preparaba para el evento. En su pequeño piso del barrio del oeste, mientras Carmen se probaba el único vestido de fiesta que poseía, un sencillo pero elegante diseño negro que había conseguido en una boutique de segunda mano, la anciana no pudo contener su inquietud. «Mi niña, no tienes que ir si no quieres. Esa gente no son como nosotros. No entienden el valor del trabajo honrado ni el significado de la verdadera dignidad». Carmen se giró hacia su abuela, admirando su reflejo en el espejo desportillado que habían heredado de su madre. «Abuela, precisamente por eso debo ir. No quiero que Elena piense que puede intimidarme. Además, don Francisco siempre ha sido bueno conmigo, y él estará allí». La mención de Francisco Hernández provocó una extraña reacción en Magdalena, quien desvió la mirada y comenzó a ordenar nerviosamente los cojines del sofá, un gesto que Carmen conocía bien como señal de que algo la perturbaba. Sin embargo, antes de que pudiera indagar más, su abuela cambió rápidamente de tema. «Al menos llévate el chal de tu madre. Las noches de Salamanca pueden ser traicioneras incluso en verano». Mientras tanto, en el ático de Elena en la Plaza Mayor, la celebración se preparaba con un propósito muy diferente. Victoria Sánchez y Alberto Torres ayudaban a su amiga a planear cada detalle de lo que prometía ser una humillación pública memorable. «¿Estás segura de que quieres hacer esto, Elena?», preguntó Victoria, aunque su tono sugería más diversión que preocupación real. «Tu padre podría enfadarse si se entera». Elena, ocupada en examinar la disposición de las mesas en el plano del salón, respondió con desdén: «Mi padre está en Madrid cerrando un acuerdo para abrir un nuevo restaurante. No volverá hasta el domingo. Para cuando se entere, todo habrá terminado y esa cocinera habrá aprendido cuál es su lugar». Lo que Elena no sabía era que Francisco Hernández había adelantado su regreso a Salamanca. Después de años observando desde lejos, había tomado una decisión que cambiaría el curso de muchas vidas. Sin embargo, por el momento, este secreto permanecía tan bien guardado como los antiguos manuscritos de la Universidad de Salamanca. La noche de la fiesta llegó con la majestuosidad típica de una velada salamantina de verano. La Plaza Mayor resplandecía bajo la luz dorada del atardecer, sus piedras centenarias reflejando los últimos rayos del sol mientras los invitados comenzaban a llegar a Casa Paca, donde se serviría la cena inicial. Carmen llegó puntualmente, ataviada con su vestido negro y el chal de su madre, una pieza de seda antigua que parecía guardar entre sus pliegues historias de otros tiempos. Al entrar en el restaurante, transformado para la ocasión con elegantes arreglos florales y velas, no pudo evitar sentir que entraba en la boca del lobo. Elena, resplandeciente en un vestido de diseñador color champán, la recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Carmen, qué interesante elección de vestuario. Casi pareces una invitada real y no parte del servicio». Antes de que Carmen pudiera responder, Miguel, el jefe de cocina, apareció a su lado.
Carmen es tan invitada como cualquiera, declaró con firmeza, colocando una mano protectora sobre el hombro de la joven. La cena transcurrió en una aparente calma, aunque la tensión era palpable en el ambiente. Los invitados, principalmente estudiantes de familias acomodadas y jóvenes empresarios locales, lanzaban miradas curiosas hacia Carmen, quien mantenía la compostura con una dignidad que irritaba visiblemente a Elena. Cuando llegó el momento del postre, Elena se levantó para hacer un anuncio. Queridos amigos, como sabéis, en Casa Paca tenemos la suerte de contar con un equipo excepcional. Hoy quiero hacer un reconocimiento especial a alguien que trabaja incansablemente en nuestras cocinas. Carmen sintió que el estómago se le encogía. La sonrisa de Elena se había vuelto predatoria, y Victoria y Alberto se habían colocado estratégicamente a ambos lados de la sala. Lo que nadie notó fue la figura que acababa de entrar por la puerta trasera del restaurante. Francisco Hernández, que había decidido dar una sorpresa a su hija, regresando antes de lo previsto. El ambiente en el salón se cargó de una tensión eléctrica mientras Elena continuaba su discurso. Inconsciente de que los eventos estaban a punto de tomar un giro que nadie había previsto. Las antiguas paredes de piedra de Casa Paca parecían contener el aliento, preparándose para ser testigos de una revelación que cambiaría para siempre las vidas de todos los presentes. El salón principal de Casa Paca se había convertido en un escenario donde la tensión podía cortarse con un cuchillo. Elena, de pie junto a la mesa principal, continuaba su elaborado discurso, mientras sus amigos comenzaban a moverse estratégicamente por la sala, algunos sosteniendo copas de cava con sonrisas maliciosas. «Carmen», prosiguió Elena con falsa dulzura, «has sido siempre tan servicial, tan dispuesta a mantenerte en tu lugar. Pero esta noche quiero que seas el centro de atención. Victoria, ¿podrías traer el pastel especial?» Victoria apareció con una elaborada tarta, decorada de manera excesivamente ornamental. La colocó frente a Carmen, quien permanecía sentada, manteniendo la compostura a pesar de que cada instinto le gritaba que se levantara y se marchara. «Vamos, Carmen, acércate a ver los detalles. Como experta en cocina, seguro que sabrás apreciar el trabajo artesanal», insistió Elena mientras sus amigos formaban un círculo cada vez más cerrado alrededor de la mesa. Francisco Hernández, que había entrado silenciosamente por la puerta trasera, observaba la escena con creciente preocupación. Algo en la postura de Carmen, en su dignidad silenciosa frente a la evidente hostilidad, le recordaba dolorosamente a alguien de su pasado. Se detuvo en las sombras cerca de la barra, donde Miguel, el jefe de cocina, lo vio y le dirigió una mirada significativa. «Señorita Elena», intervino Miguel, intentando evitar lo inevitable, «quizás deberíamos pasar directamente al brindis», pero Elena estaba demasiado absorta en su plan para prestar atención. «¿Sabes, Carmen? Siempre me he preguntado cómo alguien como tú consiguió entrar a trabajar en un restaurante como Casa Paca. ¿Fue por tus extraordinarias habilidades culinarias? ¿O quizás hubo otros motivos?» Carmen mantuvo la cabeza alta, recordando las palabras de su abuela Magdalena. La dignidad no se pierde por las acciones de otros, sino por cómo respondemos a ellas. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Elena continuó. «Es curioso cómo mi padre siempre ha insistido en mantenerte en la plantilla, a pesar de que hay cocineros mucho más cualificados que han solicitado trabajo aquí. ¿No te parece extraño?» Las palabras de Elena flotaron en el aire cargado del salón, y algo en ellas hizo que Francisco diera un paso adelante, emergiendo de las sombras. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y determinación. «Elena, ya es suficiente». La voz de Francisco resonó con autoridad en el salón. El rostro de Elena palideció al ver a su padre. «Papá, pensé que estabas en Madrid, y yo pensé que te había educado mejor», respondió Francisco, avanzando hacia el centro del salón. Su presencia imponente hizo que varios de los invitados retrocedieran instintivamente. Carmen permanecía inmóvil, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Había algo en la manera en que don Francisco la miraba, una mezcla de culpa y afecto que nunca había notado antes. «Elena, siéntate», ordenó Francisco.
Luego, dirigiéndose a los invitados, añadió: «Les agradezco su presencia esta noche, pero debo pedirles que nos dejen solos. Esto es un asunto familiar». Victoria y Alberto intercambiaron miradas incómodas, pero comenzaron a moverse hacia la salida, seguidos por el resto de los invitados. Miguel, con años de experiencia leyendo situaciones, comenzó a dirigir discretamente al personal hacia la cocina. «Tú no, Carmen», dijo Francisco cuando la joven hizo ademán de levantarse. «Por favor, quédate». Elena, que había recuperado parte de su compostura, miró a su padre con una mezcla de confusión y desafío. ¿Por qué tiene que quedarse ella? Esto es una celebración familiar. «Precisamente por eso», respondió Francisco, su voz cargada de emoción contenida. Se sentó pesadamente en una de las sillas, como si el peso de años de secretos finalmente lo hubiera alcanzado. El silencio que siguió fue denso, cargado de preguntas no formuladas y verdades a punto de ser reveladas. Las velas parpadeaban suavemente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra centenaria, testigos mudos de tantas historias familiares a lo largo de los siglos. Francisco miró primero a Elena, luego a Carmen, y finalmente cerró los ojos por un momento, como reuniendo fuerzas para lo que estaba a punto de decir. Cuando los abrió, había en ellos una determinación que ninguna de las dos jóvenes había visto antes. «Hay algo que debí decirles hace mucho tiempo», comenzó. «Algo que cambió mi vida hace 25 años. En estas mismas calles de Salamanca». El aire en el salón pareció detenerse mientras Francisco Hernández se preparaba para revelar una verdad que cambiaría para siempre las vidas de las dos jóvenes sentadas frente a él. Las palabras que estaba a punto de pronunciar resonarían en las antiguas paredes de Casa Paca, iniciando una historia de redención y reconciliación que nadie hubiera podido predecir. Francisco Hernández respiró profundamente antes de comenzar su relato. Las dos jóvenes sentadas frente a él guardaban un silencio expectante, mientras las luces de la Plaza Mayor se filtraban suavemente a través de los ventanales de Casa Paca. «Hace 25 años», comenzó. «Yo era un joven cocinero trabajando en este mismo restaurante. El dueño entonces era don Alejandro Ruiz, quien me tomó bajo su protección y me enseñó todo lo que sabía sobre el negocio de la restauración. En aquella época conocí a dos mujeres extraordinarias». Elena se removió incómoda en su silla, mientras Carmen escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra de don Francisco tenía un peso especial. «Tu madre, Elena, era la hija de don Alejandro. Isabela Ruiz, una mujer extraordinaria que heredó el amor por este lugar y sus tradiciones. Nos enamoramos y nos casamos jóvenes, con la bendición de su padre». Francisco hizo una pausa, sus ojos perdidos en los recuerdos. «Pero hay otra historia que nunca te conté. Antes de conocer a tu madre, hubo alguien más. María Santos, una estudiante de literatura en la Universidad de Salamanca». Al escuchar el apellido Santos, Carmen sintió que el corazón le daba un vuelco. Santos era el apellido de su madre, un detalle que hasta ese momento no había parecido significativo. «María y yo nos conocimos en primavera durante las fiestas de la universidad. Fue un amor intenso pero breve. Cuando terminó el curso, ella regresó a su pueblo y yo me quedé en Salamanca, dedicado al restaurante. Lo que no supe hasta mucho después fue que María estaba embarazada cuando se marchó». Elena se levantó bruscamente de su silla, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «¿Qué estás diciendo, papá?». Francisco miró directamente a Carmen, cuyos ojos se habían llenado de lágrimas contenidas. «María nunca me lo dijo. Supe de su partida por otros motivos años después, pero para entonces yo ya estaba casado con Isabela y teníamos a Elena». La vida había tomado su curso. Carmen, con voz temblorosa, susurró: «Mi madre. Ella nunca habló de mi padre. Solo me dijo que había sido un amor de juventud y que las circunstancias los habían separado. Cuando ocurrió su accidente hace 15 años», continuó Francisco, evitando cuidadosamente palabras más dolorosas, «me enteré de que había dejado una hija. Para entonces, el restaurante ya era mío, tras el retiro de don Alejandro. Busqué la manera de mantenerte cerca, Carmen, de protegerte sin revelar la verdad. Tu abuela Magdalena lo sabía, por supuesto. Ella fue quien me permitió ayudar en silencio,
quien me dejó ser parte de tu vida, aunque fuera solo como tu jefe. Elena, que había permanecido de pie, se dejó caer nuevamente en su silla. Su rostro mostraba una mezcla de emociones: incredulidad, confusión, vergüenza. Todo este tiempo, Carmen es mi hermana, media hermana, corrigió Francisco suavemente. Y ha llegado el momento de que toda la verdad salga a la luz. No puedo seguir permitiendo que mi silencio cause más dolor. Carmen permanecía inmóvil, procesando la revelación. Tantas cosas cobraban sentido ahora. Las miradas furtivas de su abuela cuando mencionaba a don Francisco, la inexplicable generosidad del restaurante con su educación culinaria, las becas anónimas que había recibido para estudiar en la escuela de hostelería. «Mi abuela», murmuró Carmen. «Ella siempre decía que mi padre no nos había abandonado, que las circunstancias habían sido complicadas. Nunca entendí por qué lo defendía». Francisco se levantó lentamente y se acercó a Carmen. «Tu abuela es una mujer sabia y compasiva. Ella entendió que la situación era delicada, que había más vidas involucradas. Pero ahora es el momento de hacer las cosas bien». Elena, que había permanecido inusualmente silenciosa, finalmente habló. «Todas esas veces que fui cruel contigo, que te traté como si fueras inferior, estaba tratando así a mi propia hermana». El silencio que siguió fue profundo, cargado de emociones contenidas y verdades recién reveladas. Las tres personas sentadas en el salón de Casa Paca, rodeadas por la historia centenaria del edificio, se encontraban en un punto de inflexión que cambiaría sus vidas para siempre. Miguel, que había permanecido discretamente en la entrada de la cocina, observaba la escena con una mezcla de alivio y preocupación. Conocía bien a estas personas, había sido testigo de sus interacciones durante años, y ahora entendía por qué Francisco siempre había mostrado un interés especial en la formación y el bienestar de Carmen. Las luces de la Plaza Mayor continuaban brillando a través de los ventanales, indiferentes al drama que se desarrollaba en el interior del restaurante. En las calles de Salamanca, la vida nocturna seguía su curso habitual, mientras dentro de Casa Paca, tres vidas se encontraban en un momento de transformación profunda, enfrentando una verdad que exigiría de todos ellos una nueva forma de relacionarse y entenderse. La mañana siguiente a la revelación, amaneció con una luz diferente sobre las calles empedradas de Salamanca. El sol naciente bañaba la piedra dorada de la ciudad con su resplandor habitual, pero para los habitantes de Casa Paca, nada volvería a ser igual. Elena no había dormido en toda la noche. Sentada en el mirador de su ático, contemplaba la Plaza Mayor mientras las primeras palomas comenzaban su rutina matutina. Su mundo, tan cuidadosamente construido sobre apariencias y presunciones, se había desmoronado en cuestión de minutos. Las palabras de su padre resonaban una y otra vez en su mente, mezclándose con los recuerdos de cada momento de crueldad que había infligido a Carmen. Su teléfono no había dejado de vibrar con mensajes de Victoria y Alberto, ávidos por saber qué había sucedido después de que todos fueran expulsados de la fiesta. Pero Elena no había respondido a ninguno. ¿Cómo explicar que la persona a quien había intentado humillar públicamente era en realidad su propia hermana? Mientras tanto, en el pequeño piso del barrio del oeste, Carmen y su abuela Magdalena mantenían una conversación largamente postergada. «Abuela», comenzó Carmen, sentada en la vieja mecedora que había pertenecido a su madre, «¿por qué nunca me lo dijiste directamente?». Magdalena, que preparaba un café en la cocina, suspiró profundamente. «Tu madre, mi María, siempre fue una mujer orgullosa. Cuando supo que estaba embarazada, Francisco ya estaba comprometido con Isabela. Ella no quería ser la causa de un escándalo que pudiera arruinar el futuro de nadie. Pero después, cuando mamá ya no estaba, ¿por qué mantener el secreto?». La anciana se sentó frente a su nieta, sus manos arrugadas sosteniendo una taza de café humeante. «Francisco vino a verme poco después. Quería reconocerte, hacer las cosas bien. Pero yo le hice ver que revelar la verdad en ese momento solo causaría dolor. Isabela estaba enferma. Elena era solo una niña. Le dije que podía ayudarte de otras formas, estar presente en tu vida sin causar una ruptura en su familia.
Carmen recordó todos los pequeños detalles que ahora cobraban sentido: las becas misteriosas, los ascensos rápidos en el restaurante, la manera en que don Francisco siempre encontraba tiempo para supervisar personalmente su formación en la cocina. En Casa Paca, Francisco llegó temprano, como cada mañana. El restaurante estaba silencioso. Los preparativos para el servicio del día apenas comenzaban. Se detuvo frente al retrato de Isabella que colgaba en su oficina, recordando cómo ella, en sus últimos días, le había hecho prometer que cuidaría de Elena. «También estoy cuidando de nuestra otra hija, mi amor», susurró al retrato. «Espero que puedas perdonarme por no haber sido completamente sincero contigo». Miguel, el jefe de cocina, entró discretamente en la oficina. «Don Francisco, el personal está preguntando, después de lo de anoche». «Reúne a todos en el comedor principal», respondió Francisco. «Es hora de que la verdad sea conocida por completo». Mientras el personal se congregaba, Elena apareció en la entrada del restaurante. Llevaba ropa sencilla, sin el habitual maquillaje elaborado, y su expresión era de una vulnerabilidad que nadie le había visto antes. «¿Está Carmen?», preguntó en voz baja a Miguel. «Aún no ha llegado», respondió él, sorprendido por el tono respetuoso en la voz de Elena. «La esperaré», dijo ella, sentándose en una mesa apartada. Las horas pasaron con una extraña calma en el restaurante. El personal trabajaba en silencio, procesando los eventos de la noche anterior. Algunos lanzaban miradas compasivas hacia Elena, otros parecían inseguros de cómo actuar ante la nueva situación. Cerca del mediodía, la puerta de la cocina se abrió y Carmen entró, vestida con su uniforme de chef. Se detuvo al ver a Elena, quien se levantó inmediatamente de su asiento. Las dos hermanas se miraron en silencio, conscientes de que cada palabra que pronunciaran a partir de ese momento tendría el peso de su nueva realidad compartida. El bullicio de la Plaza Mayor se filtraba a través de las ventanas, ajeno al momento de tensión que se vivía en el interior de Casa Paca. «Carmen», comenzó Elena, su voz apenas un susurro. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podríamos hablar? A solas». Francisco, que observaba la escena desde la entrada de su oficina, contuvo la respiración. Sabía que este momento determinaría el futuro de su familia, un futuro que durante tanto tiempo había temido enfrentar. Carmen asintió levemente, y las dos jóvenes se dirigieron hacia la pequeña terraza del restaurante, un espacio íntimo con vistas a los tejados de Salamanca. El sol de mediodía bañaba la ciudad en su característica luz dorada, mientras dos hermanas, separadas durante años por secretos y prejuicios, comenzaban la difícil tarea de reconocerse la una a la otra. En la terraza de Casa Paca, Elena y Carmen se sentaron en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos, mientras contemplaban el paisaje de tejados y torres que se extendía ante ellas. La Catedral de Salamanca se alzaba majestuosa en la distancia, sus agujas góticas recortándose contra el cielo azul de Castilla. «No sé por dónde empezar», admitió finalmente Elena, su voz desprovista de la arrogancia que la había caracterizado durante tanto tiempo. «Todas las palabras que se me ocurren parecen inadecuadas». Carmen observó a su recién descubierta hermana, notando por primera vez lo vulnerable que parecía sin su habitual máscara de superioridad. «A veces», respondió suavemente, «el silencio dice más que las palabras». Un grupo de estudiantes pasó por la Plaza Mayor, sus risas y conversaciones flotando hasta la terraza. Elena recordó sus propios días de estudiante, cuando creía que su posición social la hacía superior a los demás. «¿Sabes?», comenzó Elena jugando nerviosamente con el borde de su servilleta. «Anoche no pude dormir. No dejaba de pensar en todas las veces que fui cruel contigo. Cada comentario despectivo, cada mirada de desprecio. Me preguntaba cómo podría siquiera considerar perdonarme». Carmen permaneció en silencio por un momento, recordando las palabras de su abuela sobre el perdón y la comprensión. «El perdón no es algo que se gana», respondió finalmente. «Es algo que se construye. Como una receta compleja requiere tiempo, paciencia y los ingredientes correctos». La analogía culinaria hizo que Elena esbozara una pequeña sonrisa. «Siempre has tenido ese don»,
de hacer que las cosas complicadas parezcan simples y hermosas. Es lo que aprendí en la cocina, explicó Carmen. Cada plato tiene su historia, su proceso. No puedes apresurar un buen guiso ni forzar los sabores. Todo tiene su tiempo. En ese momento, Miguel apareció con 2 tazas de café y una pequeña bandeja de pasteles tradicionales salmantinos. Pensé que podrían necesitar algo dulce para acompañar la conversación, dijo con una sonrisa paternal antes de retirarse discretamente. Elena miró los pasteles y recordó algo. Cuando éramos pequeñas, ¿venías a veces a Casa Paca con tu madre? Carmen asintió. Sí, aunque entonces no entendía por qué. Mi madre solía traerme los domingos por la mañana. Nos sentábamos en una mesa cerca de la cocina. Siempre había un plato de pasteles esperándonos. Era papá, susurró Elena, las piezas del rompecabezas encajando en su mente. Él siempre insistía en preparar personalmente los pasteles los domingos por la mañana. Un silencio reflexivo se instaló entre ellas mientras compartían los dulces, cada bocado cargado de memorias y significados recién descubiertos. Me gustaría aprender, dijo Elena de repente. ¿Aprender qué? A cocinar, a ver el mundo como tú lo ves, a entender la magia que ocurre en la cocina. Siempre lo consideré algo inferior, pero ahora veo que estaba equivocada en tantas cosas. Carmen estudió el rostro de su hermana, buscando signos de sinceridad. Lo que encontró fue un genuino deseo de cambio, una vulnerabilidad que nunca había visto antes en Elena. Podría enseñarte, ofreció Carmen. Podríamos empezar con algo simple, como las perrunillas tradicionales. Era la receta favorita de mamá, de mi madre. Me gustaría eso, respondió Elena suavemente. Y me gustaría conocer más sobre tu madre, sobre María, si estás dispuesta a compartir esas historias conmigo. Desde la oficina, Francisco observaba a sus hijas a través de los ventanales. Verlas juntas, compartiendo un momento de genuina conexión, hizo que sus ojos se humedecieran. Miguel se acercó y le ofreció un pañuelo discretamente. Las heridas profundas necesitan tiempo para sanar, don Francisco, comentó el chef con sabiduría, pero están dando los primeros pasos. En la terraza, las 2 hermanas continuaban su conversación, descubriendo poco a poco puntos en común que nunca habían imaginado que existían. La brecha entre ellas, construida durante años de prejuicios y secretos, comenzaba a cerrarse lentamente. Victoria Sánchez pasó por la Plaza Mayor y vio a Elena y Carmen conversando en la terraza. Se detuvo, sorprendida por la escena, pero antes de que pudiera llamar la atención de Elena, algo en la expresión serena de su antigua amiga la hizo reconsiderarlo. Por primera vez, Elena parecía genuinamente en paz. El sol de la tarde comenzaba a descender sobre Salamanca, tiñendo las piedras doradas de la ciudad con tonos cálidos. En la terraza de Casa Paca, 2 hermanas continuaban su conversación, construyendo cuidadosamente los cimientos de una nueva relación, mientras la ciudad eterna que las rodeaba seguía su curso, testigo silencioso de otra historia de redención y reconciliación. Los días siguientes en Casa Paca trajeron consigo un aire de cambio que todos podían percibir. La cocina, ese espacio sagrado donde Carmen había encontrado refugio durante tanto tiempo, se convirtió en el escenario de una transformación inesperada. Elena llegó temprano aquella mañana, vistiendo por primera vez el uniforme blanco de aprendiz de cocina. Su cabello rubio, habitualmente perfecto, estaba recogido en un sencillo moño bajo una cofia, y sus manos, antes inmaculadas, mostraban pequeñas marcas de sus primeros intentos de cortar verduras. «Buenos días», saludó tímidamente al personal de cocina, consciente de las miradas sorprendidas que recibía. Miguel, el jefe de cocina, intercambió una sonrisa cómplice con Carmen antes de asignar las tareas del día. «Elena, hoy aprenderás los fundamentos de la cocina tradicional salmantina», anunció Carmen, asumiendo naturalmente el papel de mentora. «Comenzaremos con algo básico pero esencial, el hornazo». Durante las siguientes horas, Elena descubrió un mundo que siempre había estado allí, pero que nunca se había molestado en ver. Sus manos, acostumbradas a contar dinero y manejar tarjetas de crédito, aprendieron el arte de amasar, la importancia de la temperatura exacta
el ritmo preciso para batir los huevos. La cocina, explicaba Carmen mientras trabajaban, es como la vida misma. Necesitas paciencia, atención a los detalles y, sobre todo, respeto por los ingredientes y el proceso. Francisco observaba ocasionalmente desde la puerta de la cocina, su corazón hinchándose de orgullo al ver a sus hijas trabajando juntas. La transformación de Elena era más que externa. Había una nueva luz en sus ojos, una humildad recién descubierta en su forma de moverse y hablar. Una mañana, mientras preparaban la masa para los hornazos, Elena se atrevió a hacer una pregunta que llevaba días rondando su mente. «Carmen, ¿cómo era tu madre? ¿Cómo era María?» Carmen pausó su trabajo por un momento, sus manos cubiertas de harina. «Era como esta cocina», respondió después de un momento de reflexión. «Cálida, acogedora, siempre dispuesta a alimentar el alma tanto como el cuerpo. Tenía una forma especial de cantar mientras cocinaba, canciones antiguas que su madre le había enseñado». «¿Cantaba?», preguntó Elena sorprendida. «Sí, decía que la comida sabe mejor cuando se prepara con música en el corazón. De hecho», Carmen se detuvo, dudando por un momento antes de continuar. «Tengo un cuaderno con sus recetas y sus canciones. Si quieres, podría mostrártelo algún día». Elena sintió que sus ojos se humedecían. «Me gustaría mucho eso». La noticia de la transformación de Elena se extendió rápidamente por Salamanca. Victoria y Alberto intentaron varias veces contactar con ella, pero Elena había decidido distanciarse de su antiguo círculo social. Sus días ahora estaban llenos de lecciones de cocina, conversaciones significativas y descubrimientos sobre su nueva familia. Una tarde, mientras limpiaban la cocina después del servicio, Elena encontró una vieja fotografía caída detrás de uno de los armarios. En ella, una joven María sonreía a la cámara sosteniendo un plato de pasteles recién horneados. El parecido con Carmen era sorprendente. «Mira lo que encontré», dijo Elena mostrándole la foto a Carmen. Carmen tomó la fotografía con manos temblorosas. «Nunca había visto esta. Debió ser de cuando trabajaba aquí. Tiene tu misma sonrisa», observó Elena suavemente. Francisco, que había entrado silenciosamente en la cocina, se detuvo al ver la fotografía. «Fue tomada el día que ganó el concurso de repostería tradicional», dijo con voz nostálgica. «Su hornazo fue considerado el mejor de Salamanca ese año». Las 3 generaciones se reunieron alrededor de la fotografía, cada uno perdido en sus propios recuerdos y reflexiones. La cocina de Casa Paca, testigo de tantas historias, parecía envolverlos en un abrazo cálido. «¿Sabes?», dijo Elena después de un momento. «Creo que entiendo por qué amas tanto la cocina, Carmen. No es solo sobre preparar comida, es sobre preservar memorias, crear conexiones, mantener vivo el legado de quienes amamos». Carmen sonrió, reconociendo en las palabras de su hermana una comprensión que iba más allá de las técnicas culinarias. «Cada plato cuenta una historia», respondió. «Y ahora estamos escribiendo la nuestra». Miguel, que había estado observando la escena, se acercó con una bandeja de pasteles recién horneados. «Y hablando de historias», dijo con una sonrisa, «estos son los primeros pasteles que Elena ha hecho completamente sola». Francisco tomó uno y lo probó con cuidado. Sus ojos se iluminaron con sorpresa y emoción. «Saben exactamente como los que hacía tu madre, Elena. María estaría orgullosa». Las palabras flotaron en el aire de la cocina, cargadas de significado. Elena y Carmen intercambiaron una mirada de entendimiento mutuo, conscientes de que estaban construyendo algo nuevo y hermoso sobre los cimientos de su pasado compartido. La transformación de Elena no pasó desapercibida en Salamanca. La ciudad universitaria, acostumbrada a los chismes y las historias de cambios inesperados, observaba con curiosidad cómo la antes arrogante hija de Francisco Hernández se había convertido en una humilde aprendiz de cocina. Una tarde, mientras Elena y Carmen trabajaban juntas en la preparación del menú del día, Victoria Sánchez entró en Casa Paca. Se detuvo en la entrada de la cocina, sorprendida por la imagen de su antigua amiga vestida con el uniforme de cocinera, concentrada en cortar verduras bajo la supervisión atenta de Carmen. «Elena», llamó Victoria, su voz traicionando su incredulidad. «¿Podemos hablar un momento?». Elena levantó la vista de su trabajo,
Intercambió una mirada con Carmen y después de recibir un asentimiento de su hermana, se limpió las manos en el delantal y se acercó a Victoria. «Podemos hablar aquí», dijo Elena con calma, consciente de que ya no era la misma persona que solía escaparse para tomar café y criticar a otros. Victoria miró a su alrededor, incómoda con el ambiente de la cocina. «Elena, ¿qué estás haciendo? Todo el mundo está hablando. Dicen que has abandonado tu posición en el restaurante para convertirte en cocinera». «No he abandonado nada», respondió Elena con una suave sonrisa. «Al contrario, estoy descubriendo quién soy realmente». Carmen, que fingía estar concentrada en su trabajo pero escuchaba atentamente, sintió una oleada de orgullo por su hermana. «Pero, ¿y tus planes? ¿La universidad? ¿El máster en gestión hotelera en Madrid?», insistió Victoria. «Mis planes han cambiado», explicó Elena. «He descubierto que hay cosas más importantes que los títulos y las apariencias. Aquí en esta cocina estoy aprendiendo más sobre la vida y sobre mí misma que en cualquier aula». Victoria miró hacia Carmen, quien continuaba trabajando discretamente. «¿Es por ella? ¿Por tu hermana?» «Es por mí», respondió Elena con firmeza. «Carmen me ha ayudado a ver lo que siempre estuvo frente a mí, pero me negaba a reconocer. La verdadera felicidad no está en aparentar ser alguien, sino en ser auténtica contigo misma». En ese momento, Francisco entró en la cocina, sorprendido de encontrar a Victoria allí. La tensión en el ambiente era palpable. «Señorita Sánchez», saludó cortésmente, «¿desea probar nuestro nuevo menú de temporada? Elena y Carmen han estado trabajando en algunas recetas innovadoras». Victoria, desconcertada por la situación, negó con la cabeza. «No, yo solo pasaba a saludar. Me alegro de verte, Elena». Después de que Victoria se marchara, Elena regresó a su estación de trabajo junto a Carmen. Sus manos temblaban ligeramente mientras retomaba el cuchillo. «¿Estás bien?», preguntó Carmen suavemente. Elena asintió, parpadeando para contener las lágrimas. «Es extraño. Antes pensaba que personas como Victoria eran tan importantes en mi vida. Ahora veo que estaba rodeada de superficialidad. A veces necesitamos perder algo para encontrar lo que realmente importa», reflexionó Carmen, recordando las sabias palabras de su abuela Magdalena. Francisco, que había permanecido cerca, se acercó a sus hijas. «¿Saben? Su madre, María», dijo mirando a Carmen, «solía decir que la verdadera riqueza está en las relaciones que construimos, no en las apariencias que mantenemos». «Papá», dijo Elena de repente, «¿podrías contarnos más sobre ella, sobre María, sobre cómo era cuando la conociste?» Francisco miró a sus hijas, ambas esperando expectantes su respuesta. En sus ojos vio el mismo brillo que había adorado en María, esa mezcla de curiosidad y bondad que lo había cautivado tantos años atrás. «¿Qué les parece si esta noche, después del servicio, nos sentamos los tres junto con la abuela Magdalena? Hay muchas historias que contar y creo que ya es tiempo de compartirlas todas». La propuesta fue recibida con sonrisas de asentimiento. Miguel, que había estado escuchando discretamente, se acercó con una idea. «¿Por qué no preparan juntas la cena? Podrían hacer algunos de los platos favoritos de María. Tengo guardadas algunas de sus recetas antiguas». La sugerencia iluminó los rostros de todos. Carmen y Elena intercambiaron miradas de entusiasmo, ya planeando mentalmente el menú. «Será como tenerla un poco con nosotros», susurró Carmen, y Elena asintió, comprendiendo perfectamente el sentimiento. Mientras las hermanas volvían a su trabajo, Francisco las observaba con el corazón lleno de esperanza. En poco tiempo, había visto cómo el dolor del pasado se transformaba en algo hermoso, cómo los secretos que tanto había temido revelar se convertían en puentes que unían a su familia. La cocina de Casa Paca, que había sido testigo de tantos momentos cruciales en sus vidas, seguía siendo el corazón que latía con fuerza, uniendo pasado y presente, sanando heridas y construyendo nuevos recuerdos. La noche había caído sobre Salamanca, cuando el pequeño apartamento de la abuela Magdalena se llenó con el aroma de la cocina tradicional. Elena y Carmen habían pasado las últimas horas preparando una cena especial, siguiendo las antiguas recetas de María que Miguel había guardado durante tantos años. El modesto comedor,
Con sus paredes decoradas con fotografías familiares y su mantel de encaje heredado, se había convertido en el escenario de una reunión que prometía ser memorable. La abuela Magdalena observaba con ojos húmedos cómo sus nietas trabajaban juntas en la pequeña cocina, sus movimientos sincronizados como si llevaran años cocinando lado a lado. «El sofrito debe dorarse justo así», explicaba Carmen a Elena, quien seguía las instrucciones de su hermana con una atención que jamás había mostrado en sus clases universitarias. Mamá siempre decía que el secreto está en la paciencia. Francisco llegó puntualmente a las 8, cargando una botella de vino tinto de la región y un álbum de fotos antiguo que había encontrado en su despacho. Se detuvo en el umbral de la cocina, conmovido por la escena doméstica que se desarrollaba ante sus ojos. «Huele exactamente como cuando María cocinaba», comentó, provocando que tanto Elena como Carmen se giraran para mirarlo. «Ven, papá», llamó Carmen, la palabra papá aún sonando nueva en sus labios. «Elena ha conseguido que el cordero quede perfecto». La cena se sirvió en la mesa del comedor, donde los platos humeantes se mezclaban con las fotografías que Francisco había traído. La abuela Magdalena presidía la mesa, sus ojos sabios observando cómo su familia, por fin completa, se reunía alrededor de la comida y los recuerdos. «Esta foto», dijo Francisco señalando una imagen amarillenta, «fue tomada el día que conocí a María. Era la fiesta del lunes de aguas, y ella estaba vendiendo hornazos cerca del río Tormes». Elena se inclinó para ver mejor la fotografía. En ella, una joven María sonreía a la cámara, su rostro iluminado por el sol de primavera. El parecido con Carmen era sorprendente. «Tenía tu misma sonrisa», comentó Elena mirando a su hermana, «y esa forma de inclinar la cabeza cuando algo le divierte». La abuela Magdalena tomó un sorbo de vino antes de añadir: «María siempre decía que la vida era como una buena receta. Necesitas los ingredientes correctos, pero también saber cuándo añadir cada uno y tener la paciencia de esperar a que todo se integre perfectamente. Como nosotros», reflexionó Carmen. «Quizás necesitábamos este tiempo para que todo encajara en su lugar». Francisco asintió, su rostro reflejando una mezcla de alegría y melancolía. María tenía esa sabiduría natural. Cuando me dijo que se marchaba, no entendí sus razones. Ahora veo que estaba protegiendo algo más grande que nuestro amor. «¿Nunca pensaste en buscarla?», preguntó Elena suavemente. «Cada día», respondió Francisco, «pero respeté su decisión. Cuando supe de su partida, yo ya estaba comprometido con tu madre, Elena. Isabela era una mujer maravillosa que me dio una hija hermosa, pero María fue mi primer amor, y parte de mi corazón siempre le perteneció». La abuela Magdalena sacó entonces un pequeño cuaderno desgastado de un cajón cercano. María escribía todas sus recetas aquí, junto con pequeñas notas sobre su vida. «Creo que es momento de que sus hijas lo tengan». Elena y Carmen se acercaron juntas para recibir el cuaderno, sus manos tocándose mientras lo abrían. La caligrafía elegante de María llenaba las páginas, mezclando instrucciones culinarias con reflexiones personales y sueños para el futuro. «Mira», señaló Carmen, su dedo rozando una página amarillenta. «Aquí escribió sobre el día que supo que estaba embarazada». Elena leyó en voz alta: «Hoy mi vida ha cambiado para siempre. Llevo dentro de mí un pequeño milagro, un ser que será la luz de mis días. Aunque el camino que he elegido es difícil, sé que es el correcto. El amor verdadero a veces significa sacrificio, y mi bebé merece crecer en un mundo sin complicaciones ni sombras del pasado». Las palabras flotaron en el aire del pequeño comedor cargadas de significado. Francisco se levantó silenciosamente y se acercó a la ventana, intentando ocultar las lágrimas que se habían formado en sus ojos. «Tu madre», dijo finalmente, volviéndose hacia Carmen, «fue la persona más valiente que he conocido, y ahora veo esa misma valentía en ti, en cómo has manejado todo esto, en cómo has abierto tu corazón a una familia que no sabías que tenías». Elena tomó la mano de su hermana por encima de la mesa. «Y yo veo su sabiduría en cómo me has ayudado a cambiar, a ser mejor persona». La abuela Magdalena observaba la escena con una sonrisa serena. Las velas en la mesa parpadeaban suavemente,
proyectando sombras danzantes sobre las paredes, mientras la familia compartía no solo una comida, sino también un momento de verdadera conexión y comprensión mutua. Los días siguientes a la cena familiar trajeron consigo una nueva dinámica en Casa Paca. Elena y Carmen habían comenzado a trabajar en un proyecto especial, la renovación del menú del restaurante, incorporando algunas de las recetas del cuaderno de María junto con creaciones propias que fusionaban tradición e innovación. Una mañana, mientras experimentaban con una nueva versión del cocido castellano, Elena encontró una nota doblada entre las páginas del cuaderno de su madre. Era una carta que María nunca había enviado, dirigida a Francisco. «Carmen», llamó suavemente a su hermana, «creo que deberías ver esto». Las hermanas se sentaron en un rincón tranquilo de la cocina, mientras Miguel mantenía discretamente alejado al resto del personal. La carta, escrita con la misma caligrafía elegante que llenaba el cuaderno de recetas, revelaba los pensamientos más íntimos de María. «Querido Francisco, mientras escribo estas líneas, nuestra hija duerme plácidamente en su cuna. Se parece tanto a ti. Tiene tus ojos, tu forma de mirar el mundo como si cada momento fuera una maravilla por descubrir. A veces me pregunto si he tomado la decisión correcta al mantenerla alejada de ti, pero cuando veo la paz en su rostro mientras duerme, sé que este sacrificio vale la pena. No te escribo para hacerte sentir culpable ni para alterar la vida que has construido. Te escribo porque quiero que sepas que nunca he dejado de creer en el amor que compartimos, aunque fuera breve y destinado a permanecer como un hermoso recuerdo. Nuestra hija es el testimonio de ese amor, y cada día me aseguro de que crezca sabiendo que fue concebida en un momento de verdadera felicidad. Quizás algún día, cuando el tiempo haya suavizado las aristas de nuestras decisiones, ella pueda conocerte. Mientras tanto, le enseñaré todo lo que aprendí en la cocina de Casa Paca, donde fuimos tan felices. Le enseñaré que el amor, como los mejores platos, requiere paciencia, cuidado y los ingredientes correctos. Con cariño eterno, María». Carmen y Elena permanecieron en silencio después de leer la carta, cada una procesando las palabras de María a su manera. Francisco, que había entrado silenciosamente en la cocina, las encontró así, unidas en su momento de descubrimiento. «¿Papá?», llamó Elena suavemente, extendiendo la carta hacia él. Francisco tomó el papel con manos temblorosas y leyó las palabras que María había escrito tantos años atrás. Cuando terminó, sus ojos estaban húmedos. «Ella siempre supo que este día llegaría», dijo finalmente, «que de alguna manera todos encontraríamos el camino de regreso los unos a los otros». Miguel se acercó entonces, llevando una bandeja con 3 tazas de café y algunos pasteles recién horneados. «Los secretos son como el café», comentó con su sabiduría habitual. «Demasiado amargos si se guardan demasiado tiempo, pero perfectos cuando se comparten en el momento adecuado». Elena sonrió ante la analogía. «Como todo lo que hemos aprendido en esta cocina», añadió mirando a su hermana. «¿Saben?», dijo Carmen después de un momento, «creo que deberíamos hacer algo especial con las recetas de mamá. No solo incluirlas en el menú, sino también contar su historia». «¿Qué propones?», preguntó Francisco intrigado. «Podríamos crear un libro», sugirió Elena, entusiasmada con la idea. «Un libro de cocina que no solo contenga recetas, sino también la historia de nuestra familia, de cómo la cocina nos unió». «Sabores de familia», propuso Carmen, sus ojos brillando con emoción. «Podríamos incluir fotografías antiguas, las notas de mamá, nuestras propias experiencias». Francisco asintió lentamente, una sonrisa formándose en su rostro. María estaría orgullosa de ver en qué se han convertido sus hijas, de ver cómo su amor por la cocina ha creado puentes, donde antes había muros. «Y podríamos dedicar una sección especial a los postres», añadió Elena, que había descubierto un talento natural para la repostería. «Usar algunas de las recetas que la abuela Magdalena nos ha enseñado». Mientras discutían los detalles del proyecto, la cocina de Casa Paca bullía con su actividad habitual. Los olores, los sonidos y el ritmo familiar del trabajo se mezclaban con las voces entusiastas de la familia, creando una sinfonía que hablaba de sanación, de perdón
y de nuevos comienzos. Miguel observaba la escena con satisfacción, recordando cómo no hacía mucho tiempo esta misma cocina había sido testigo de tensiones y prejuicios. Ahora se había convertido en el corazón de una familia reunida, en el espacio donde los sueños tomaban forma y las heridas del pasado se transformaban en esperanza para el futuro. 6 meses habían transcurrido desde aquella noche en que las verdades ocultas salieron a la luz en Casa Paca. La Plaza Mayor de Salamanca se vestía con los colores del otoño y el restaurante se preparaba para un evento especial, la presentación del nuevo menú y el lanzamiento del libro Sabores de Familia. Elena se encontraba en la cocina ajustando los últimos detalles de la presentación de los postres. Sus manos, ahora expertas en el arte de la repostería, decoraban con precisión un pastel inspirado en una de las recetas favoritas de María. Carmen, a su lado, supervisaba la preparación de los platos principales, aunque ya no necesitaba corregir el trabajo de su hermana. ¿Quién hubiera imaginado que terminaría siendo mejor repostera que yo?, bromeó Carmen, observando la perfección con que Elena aplicaba la decoración. Tuve una excelente maestra, respondió Elena con una sonrisa cómplice. Aunque todavía no puedo superar tu cocido. La transformación de Elena no se limitaba a sus habilidades culinarias. Su antiguo grupo de amigos apenas la reconocería en esta nueva versión de sí misma, más amable, más auténtica, más feliz. Victoria Sánchez, que ocasionalmente pasaba por el restaurante, observaba con asombro cómo su antigua amiga había encontrado su verdadera vocación entre ollas y sartenes. Francisco entró en la cocina, llevando en sus manos el primer ejemplar impreso de Sabores de Familia. El libro, una mezcla de recetas, fotografías y relatos familiares, era el testimonio de su viaje conjunto hacia la sanación y el reencuentro. Llegaron los primeros ejemplares, anunció, sus ojos brillando con orgullo. La dedicatoria es perfecta. Elena y Carmen se acercaron para ver el libro. En la primera página, bajo una fotografía de María en la cocina de Casa Paca, se leía: a María Santos, cuyo amor por la cocina y por su familia construyó puentes a través del tiempo, y a todas las madres que, como ella, saben que el verdadero sabor de la vida está en los momentos compartidos alrededor de una mesa. La abuela Magdalena, que había llegado temprano para el evento, se acercó a sus nietas. En sus manos llevaba un pequeño paquete envuelto en papel antiguo. Esto pertenecía a vuestra madre, dijo, entregándoselo a Carmen. Creo que es el momento adecuado para que lo tengáis. Dentro del paquete encontraron un delantal bordado a mano, con las iniciales MS y pequeños motivos de hierbas aromáticas. El tejido, aunque desgastado por el tiempo, mantenía la elegancia de las puntadas hechas con amor. Lo usaba cada vez que cocinaba algo especial, explicó Magdalena. Decía que le daba suerte. Elena acarició suavemente el bordado. Deberíamos usarlo esta noche, turnándonos para la presentación de cada plato. La noticia del evento se había extendido por Salamanca y la lista de reservas estaba completa. Entre los invitados se encontraban críticos gastronómicos, profesores de la universidad y antiguos clientes que habían seguido la evolución del restaurante a lo largo de los años. Miguel, que había sido testigo de toda la transformación, reunió al equipo de cocina para las últimas instrucciones. Esta noche, dijo con su habitual sabiduría, no solo servimos comida, servimos una historia de amor, de perdón y de reencuentro. Cada plato debe contar esa historia. Mientras el equipo se preparaba para el servicio, Elena se detuvo un momento frente al espejo del vestuario. Su reflejo le devolvió la imagen de una mujer diferente a la que había sido 6 meses atrás. El uniforme de chef, que una vez le habría parecido indigno, ahora lo llevaba con orgullo. ¿Lista?, preguntó Carmen apareciendo detrás de ella. Elena asintió ajustándose el delantal de María, que le tocaba usar primero. ¿Sabes? A veces me pregunto qué pensaría ella de todo esto. Creo que estaría orgullosa, respondió Carmen. No solo por el libro o por el restaurante, sino por cómo hemos encontrado nuestro camino la una hacia la otra. Francisco las llamó desde la puerta de la cocina. Los primeros invitados estaban llegando y el momento de comenzar se acercaba.
Las hermanas intercambiaron una última mirada de complicidad antes de dirigirse a sus puestos. La cocina de Casa Paca bullía con la energía característica de las grandes ocasiones. Los aromas se entremezclaban creando una sinfonía que hablaba de tradición y renovación, de recuerdos y nuevos comienzos. En el aire flotaba la sensación de que algo especial estaba a punto de suceder. La noche de la presentación transcurrió como un sueño cuidadosamente orquestado. Cada plato que salía de la cocina de Casa Paca contaba una parte de la historia familiar, acompañado por las explicaciones personales de Elena y Carmen, que se turnaban para presentar sus creaciones a los comensales. El menú comenzaba con una reinterpretación del hornazo tradicional, elaborado según la receta original de María, pero con un toque moderno añadido por Carmen. Seguían platos que representaban diferentes momentos de su historia. Un cocido que recordaba los domingos en familia, una sopa de la abuela Magdalena y los postres especiales de Elena, que habían terminado convirtiéndose en su especialidad. Entre los invitados, Victoria Sánchez observaba con una mezcla de asombro y admiración cómo su antigua amiga se desenvolvía con naturalidad, explicando las técnicas y significados detrás de cada postre. La Elena que conocía, preocupada por las apariencias y el estatus social, había dado paso a una mujer segura de sí misma que encontraba alegría en crear experiencias significativas para otros. Francisco, sentado en una mesa especial con la abuela Magdalena, no podía contener el orgullo al ver a sus hijas trabajar juntas. El delantal de María pasaba de una a otra como un testimonio silencioso de su presencia espiritual en aquella celebración. Hacia el final de la noche, cuando el último postre fue servido, Elena y Carmen salieron juntas a la sala principal. Francisco se unió a ellas y los tres se dirigieron a los comensales. «Esta noche», comenzó Francisco, «no solo celebramos el lanzamiento de un libro de cocina o un nuevo menú. Celebramos el poder del amor para transformar vidas, para derribar muros y construir puentes». Carmen continuó. «Cada receta en este libro tiene una historia, un recuerdo, una enseñanza. Son las historias de nuestra madre María, cuyo amor por la cocina nos ha guiado hasta aquí, y las historias de nuestra familia», añadió Elena, «que nos han enseñado que nunca es tarde para cambiar, para aprender, para perdonar y ser perdonado». Los aplausos llenaron el restaurante, pero para la familia, el verdadero triunfo estaba en los pequeños detalles, en la forma en que Elena y Carmen se apoyaban mutuamente, en la mirada orgullosa de Francisco, en las lágrimas de alegría en los ojos de la abuela Magdalena. Más tarde, cuando los últimos invitados se habían marchado y el equipo comenzaba a limpiar, Elena encontró un momento de quietud en la terraza del restaurante. Las luces de la Plaza Mayor brillaban suavemente en la noche salmantina y el aire fresco llevaba el aroma de las flores nocturnas. Carmen la encontró allí, contemplando la ciudad. Sin palabras, se sentó junto a su hermana. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Elena después de un momento. «Que toda mi vida pensé que sabía exactamente quién era y qué quería. Y resulta que tenía que perderme por completo para encontrarme de verdad». Carmen sonrió, entendiendo perfectamente lo que su hermana quería decir. A veces los mejores platos surgen de los errores en la cocina, como nosotras, añadió Elena. ¿Quién hubiera pensado que aquella fiesta de cumpleaños terminaría siendo el comienzo de algo tan hermoso? Francisco las encontró así, compartiendo el momento en silencio. Se unió a ellas trayendo 3 copas y una botella del mejor vino de la bodega. «Por María», brindó, «que nos enseñó que el amor, como la mejor cocina, requiere tiempo, paciencia y el coraje de probar nuevas recetas». «Por la familia», añadió Carmen. «Por los nuevos comienzos», completó Elena. Las copas tintinearon suavemente en la noche, mientras la ciudad eterna de Salamanca era testigo de cómo una familia, antes dividida por secretos y prejuicios, encontraba su camino hacia la reconciliación y el amor verdadero. En la cocina, el viejo delantal de María colgaba junto a los de sus hijas, como un recordatorio silencioso de que los lazos familiares, como las mejores recetas, sobreviven al paso del tiempo y se enriquecen con cada nueva generación que los hace suyos. Y así,
En las antiguas piedras doradas de Salamanca, una nueva historia comenzaba a escribirse. Una historia de amor, perdón, y el poder transformador de la verdad, y la cocina para unir lo que una vez estuvo separado.